Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio, un lugar seguro. Estoy muy feliz de que nos acompañen el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, pero también va a tocar fibras. Vamos a conocer los tipos de padre y madre que podemos llegar a ser. Vamos a abarcar los tipos de crianza que también hay. En muchas ocasiones, como padres, a veces decimos que nadie nos enseña. Yo difiero un poquito con esa idea con la que crecimos, porque nosotros aprendemos a través de las conductas que vemos, ¿no? Por ejemplo, si hay una mamá que grita mucho, pues evidentemente el niño va a aprender a gritar. Entonces sí hay algo que nos enseña cómo ser padres, que a lo mejor no, por no tratarnos y no tomar esta parte de la inteligencia emocional tan serio como deberíamos, pues lo hacemos a veces de una manera equivocada. El día de hoy les vamos a dar ciertas características de conducta que solemos a veces tener los padres, y también, bueno, pues cuál es la manera ideal para corregirlas, porque sobre todo esto va repercutiendo en las emociones y en el comportamiento de nuestros hijos, y a veces llegan a ser adolescentes y no entendemos por qué su comportamiento, pero ya vamos a ver por qué. El día de hoy nos acompaña nuestra queridísima especialista, la psicoterapeuta Gabriela Miranda. Gaby, bienvenida, muchas gracias. Gracias por estar aquí nuevamente tratando este tema. Bueno, me gustaría iniciar preguntando cuáles son los tipos de crianza que hay o que se conocen. Bueno, pues igual muchas gracias por invitarme. Claro, bueno, pues va a depender igual acerca de algunos autores, pero hay tres principales. Entre ellos está la crianza autoritaria, la crianza democrática y la crianza permisiva. Hay algunos autores que también nos mencionan acerca de la crianza negligente, que básicamente no sería crianza, ¿verdad? Entonces claro, también por eso a veces no se incluye, pero son estos tres principalmente, y aunado pues la negligente, que de crianza no tiene mucho, pero sí tiene repercusiones en los hijos e hijas. Claro. ¿Y cuáles serían las características de una crianza autoritaria? La crianza autoritaria tiene características muy específicas. Yo lo relaciono mucho a ciertos papás o mamás de antes, ¿no? Como de, y te callas, y vas a hacer lo que yo te diga porque soy tu mamá y tu papá, y golpe, y cero reconocimiento. Entonces, dentro de las principales características tendríamos pues una exigencia de obediencia al por mayor, casi como de, no me tendiste bien la cama, órale, ¿no? O, si bien tal vez no al grado de violencia física, pues sí como muchísimos gritos, muchísimas condicionantes, pero muy al extremo, que es como de las principales características. Los padres autoritarios no van a tomar en cuenta las necesidades de sus hijos, necesidades principalmente emocionales e incluso a veces físicas. Podemos estar en un lugar público y vemos a un padre autoritario que a lo mejor el niño, niña o adolescente quiere ir al baño y es como de, no, te dije que fueras en la casa y ahora te aguantas, ¿no? Entonces no va a tomar en cuenta las necesidades pues tanto biológicas, psicológicas, que a veces tendemos a normalizar mucho eso y es como de, pues sí, pues tenía que ir al baño en casa, ¿no? O sea, sí, pero al final es una necesidad. Van a castigar físicamente sin dar una explicación, o sea, a veces solo es como un golpe, ¿no? ¿Y por qué me pegaste? Pues porque soy tu papá, ¿no? Va a haber un control súper severo. Van a ser también padres muy absorbentes a largo plazo. Va a ser como de, pero te quiero aquí, pero no sales. Yo lo veo mucho con algunas experiencias que he visto en padres de este tipo, como de, pero bueno, ahora ya creciste, pero me vas a tener que llevar a todos lados. Pero ¿por qué no estás aquí? Como un control así extremo, claro. Tanto... Pudiera también entrar por ejemplo, esta característica de que, por ejemplo, ya se casan los hijos y es de, pero los domingos los quiero aquí. Exactamente. Okay. O sea, estos estilo de crianza autoritarias, si bien pues repercuten en la infancia y en la adolescencia, si no se pone un alto, se queda para toda nuestra vida, ¿no? Entonces eso pues definitivamente no llega a ser como muy saludable, y no va a haber tolerancia justo como a los cambios de planes, como lo decías. No es que los domingos son míos y a mí me vale que sea tu aniversario, me vale que quieras irte con tu familia aparte al cine, tienes que estar aquí. Y las iniciativas de los hijos o hijas no van a ser aceptadas. O sea, es como de, oye, yo quiero comer pizza hoy, no me vale, ¿no? Vamos a comer lo que yo quiera, aunque sea tu cumpleaños. Y recuerdo mucho una experiencia que escuché justo en estos días, de que era el cumpleaños de alguien y quería como, pues la persona quería como un pastel, ¿no? La mamá fue como de, no, es tu cumpleaños, pero yo te voy a comprar el pastel, entonces va a ser el pastel que se me dé mi gana, ¿no? Todo eso tiene que ver con un estilo de crianza totalmente autoritaria y que va a generar muchas repercusiones. ¿Cómo es la personalidad, el carácter de una niña, niño o adolescente
con este tipo de crianza? Las principales características que va a tener, pueden ser muy diversas porque pueden volverse extremadamente rebeldes. Claro. O pueden volverse extremadamente sumisos o sumisas, claro. ¿no? Sí, aquí depende de cómo lo afronte. Pueden tender a no poner atención en clase, tener logros escolares como muy pobres. Si hay mucha violencia tanto física como psicológica o incluso a veces económica, ¿no? Como de no te voy a dar dinero y hazle como quieras para las copias, ¿no? Que eso también tiene que ver pasa mucho, claro, con una cuestión muy autoritaria. Te va a crecer como muy inseguro, insegura, con baja autoestima, no va a tener iniciativa, ¿no? A largo plazo es como de, pues lo que tú quieras está bien, ¿no? Qué fuerte. A lo mejor yo quería helado de limón ya con mi pareja, pero pues no voy a elegir helado de limón porque pues nunca pude decidir. Lo que tú quieras está bien. No van a desarrollar pues ciertas capacidades que tal vez podrían tener a largo plazo, como por ejemplo, pues a lo mejor el niño o niña pues era buen bailarín y no lo va a hacer, ¿no? O el niño o niña quería elegir otra carrera, bueno, adolescente, quería elegir otra carrera y eligió lo que los papás dijeron. O sea, la verdad, consecuencias y características hay muchísimas. Wow. Van a tener tendencia a veces también a la agresividad, ¿no? Por eso claro. Pues, muchas niños o niñas que viven esta parte del autoritarismo en casa, pues van y son violentos en la escuela, lo cual pues también trae un montón de repercusiones. Totalmente. Van a ser muy irritables, hay personas que pueden mostrar mucha irritabilidad, hay personas que pueden mostrar mucha pasividad, como lo mencionaba hace rato. Muchas veces a largo plazo se pueden convertir en personas con sus parejas que tienden a ser violentas, o se pueden convertir en personas que son violentadas, ¿no? Que permiten más cosas, que les cuesta trabajo poner límites. A veces también una de las características que llegan a tener mucho las personas que crecieron en estilos de crianza autoritarios es que van a ser muy obedientes en dado caso de que se inclinen a la pasividad, que van a ser poco críticos o poco cuestionadores, va a ser el sí a todo y no importa. Van a ser igual como muy aprensivos, como muy infelices. Y bueno, dependiendo del lado que te elija, que son como muy extremistas, pues pueden tener muchas consecuencias. ¿Qué características, Gaby, tiene un padre sobreprotector? Los padres sobreprotectores o las madres sobreprotectoras también entrarían un poco en esta parte del autoritarismo, que se dan como más a través del control, pero también mucho a través de meterle miedo a la persona, ¿no? Generalmente va a generar como mucha dependencia hacia la persona, ¿no? Podría ser, por ejemplo, yo te hago todo, no te preocupes, porque a través de yo te hago todo, no te preocupes, también tengo el control. Y como no puedes hacer ciertas cosas, como no sabes, a lo mejor se me ocurre moverte en transporte público, a largo plazo cocinarte. No te vas de mi casa, ¿no? Y te voy a tener aquí todo el tiempo que quiera. Claro. O a lo mejor cuando somos más jóvenes, en el sentido de la adolescencia, pues como no te sabes mover en transporte, pues te tengo que llevar a todos lados y te voy a seguir controlando. O a lo mejor te he metido tanto miedo a la vida porque no puedes salir solo ni a respirar, que entonces pues voy a influir mucho en tus parejas. O si somos más pequeñitos, en niñas, niños, voy a influir mucho con quien te juntas y le vas a tener miedo a absolutamente todo porque el mundo es peligrosísimo. Entonces, la verdad es que los padres o madres que son muy sobreprotectores o sobreprotectoras, pues van generando mucho miedo, o sea, se guían a través de meterle miedo a la persona, pero también a través del control, y eso pues también genera un montón de repercusiones. Qué fuerte, pero lo haces inconsciente, ¿no? O sea, no es así de que digas, ay, sí, yo voy a ser sobreprotectora, ¿no? Algunas mamás sí, o papás sí, pero sí hay muchos casos en los cuales es inconsciente. Y así como con la crianza autoritaria, donde el adolescente o la niña o niño se puede ir por el lado pasivo o se puede ir por el lado agresivo, a largo plazo también podemos irnos a estos extremos, ¿no? Wow. Es como, sí pasa mucho esto, que a lo mejor pues no tuve como tanto acompañamiento, como pues una crianza negligente, no, básicamente no había crianza, o sea, me dejaban ahí sola y yo tenía que ver cómo resolvía. Y entonces, cuando crezco y tengo hijos o hijas, genero todo lo contrario, pero me voy al otro extremo. Y entonces tampoco llega a ser tan saludable. ¿Se están identificando en cuáles? Yo sí, mucho, ¿eh? Y eso que apenas vamos empezando. Ahora me gustaría que habláramos de
La crianza negligente. En la crianza negligente, pues es básicamente cuando no hay crianza, ¿no? No les haces caso. Cuando sí, cuando no hay crianza, muchas veces en la crianza negligente y tampoco es que esté culpabilizando a las personas que llegan a tener este tipo de crianza con sus niñas, niños, pero tampoco estoy justificando porque justo tendríamos que generar las herramientas necesarias. Es que muchas veces las personas que llegan a tener este tipo de crianza negligente es porque están muy ocupadas, porque a lo mejor tienen mucho trabajo y entonces a veces se da mucho en mamás o papás que salen a trabajar todo el día y pues no le hacen caso al niño, niña o adolescente por razones evidentes, pero que además, y ese es un punto también bien importante, delegan, ¿no? O sea, delegan como al hijo mayor o hija mayor. ¿Sabes qué? Pues no estoy y además de que no estoy, pues tú sé la mamá o el papá, ¿no? Y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer el otro. Y cuando yo llegue del trabajo, ya quiero la comida hecha, ya quiero el quehacer hecho, tu hermanito ya debió hacer su tarea. Wow, entonces, además de a veces no existir una crianza o ser negligente por las mismas condiciones de vida, también a veces estos papás o mamás delegan, ¿no? Y si bien entiendo que a veces es por una cuestión sistémica del trabajo o de las condiciones de vida, no tendría que pasar porque eso también genera muchas consecuencias, no solo como por la crianza negligente, sino porque también estamos delegando responsabilidades a un niño o niña que no tendrían que tener esas responsabilidades. Va a existir mucho las mamás o papás evitadoras del conflicto. Yo, niño de 6, 7 años, te digo, oye mami, pues es que me está pasando algo. No sé, ahí a ver cómo lo resuelves. Adolescentes, ¿no? Oye mamá, es que me gusta alguien. Ay, no sé, a mí no me hables de eso, no me quites el tiempo. O sea, evitadores o evitadoras del conflicto al por mayor. No va a haber como una respuesta emocional ni un acompañamiento emocional. Muchas veces no va a haber un acompañamiento en cuestiones de necesidades básicas también, ¿no? Vamos a dejar ahí al niño y niña que le hagan como puedan, que crezcan como puedan, que coman lo que puedan. Y para eso, pues obviamente tendría muchas repercusiones a nivel psicológico y también a nivel físico. Claro. Y bueno, también sería algo ilegal, ¿no? Además, totalmente. porque bueno, pues eso es algo que pues actualmente la ley pues tiene muy protegidos y protegidas a niños y adolescentes. Claro. Y ya estarían incluso pues, tal vez cometiendo un delito. Claro. ¿Qué características presentan los hijos e hijas de este tipo de padres? Pues obviamente crecen sin una figura de apego segura y eso a largo plazo pues genera muchos problemas en las relaciones tanto de amistad como amorosas. Pueden llegar a tener relaciones muy inestables, pueden llegar a ponerse mucho en riesgo también, ¿no? Porque pues están más expuestos o expuestas pues al uso o abuso de drogas, a ponerse en conductas de riesgo, también afecta en cuestiones de autoestima, pueden llegar a desarrollar pues también como mucho miedo al abandono porque tuvieron un montón de abandono. Sí. Entonces, características hay un montón, incluso pues lo mencionamos hace rato, físicas, o sea, muchas veces niños y niñas que crecieron con una crianza negligente, pues físicamente tampoco tienen un adecuado desarrollo. Claro. A largo plazo, pues también van a evitar el conflicto, ¿no? Que es como replicar lo que vivimos. Entonces va a ser, o sea, si yo tengo un conflicto, voy a huir al por mayor del conflicto porque no sé qué hacer con él. Claro, porque afronté muchos conflictos que cuando estaba muy joven, que ya no quiero. Pudiera decir que un adulto ya sabes que no quiero enfrentar esta situación porque estoy cansada ya de estar pues haciéndolo, ¿no? Y creo que también hasta cierto punto pues válido, no conveniente ni sano, pero sí, creo que es entendible, ¿no? Porque pues desde pequeños les fueron cargando, sobre todo creo que puede pasar con estos hermanitos que se hacen cargo de los otros, ¿no? Que incluso hay chicos o chicas que dicen no quiero tener hijos porque cuidaron desde muy temprana edad a los hermanos, ¿no? Sí, exactamente. Incluso, sí he escuchado mucho esto de que ya no quieren tener hijos o hijas. E incluso también pues tienden a desarrollar a veces ansiedad o a tener como un montón de autoexigencia o a exigirse demasiado porque pues les exigieron mucho cuando eran pequeños o pequeñas. Cualquier evento que no sea para ellos o para ellas puede tornarse un poco más catastrófico o pueden entrar más en estrés por todo el estrés que llevaron cuando eran pequeños o pequeñas. En esta parte que mencionabas de que también pueden desarrollar esta parte del miedo al abandono, imagino que en sus relaciones de pareja
pueden ser aquellas personas que también aceptan muchas cosas con tal de no perder a esa pareja. Ahí se puede ir por dos caminos también, o sea, porque todo esto es como extremos. Sí. O también pues puede ser la excepción, ¿no? Tampoco quiere decir que cumplió estos estilos de crianza o los vivió cuando era pequeño o pequeña, pues ya, ¿no? Ya no va a poder ser alguien sano, ¿no? Al contrario, también hay gente que toma recursos de donde puede y es distinto, ¿no? Pero sí, aquí en las relaciones podríamos irnos también a dos extremos. Uno sería como, no te vayas, ámame, por favor, me hinco si quieres, pero quédate conmigo por esta parte de tener tanta negligencia y de tener tanto abandono. Y por otro lado, pueden llegar a ser personas, que esto también tendría que ver con los estilos de apego, que tienden a ser evitativos, ¿no? Y que les da mucho miedo el abandono, pero les da tanto miedo que se terminan yendo y autosaboteando sus relaciones, como por tener miedo al compromiso. Pero realmente hay una necesidad enorme de tener una relación, pero no pueden, porque por una u otra razón terminan huyendo. Y ahora sí me gustaría pasar a este tipo de crianza permisiva. En el estilo de crianza permisiva, hasta cierto punto también a veces entra un poco en la negligencia, porque pues dejar hacer y deshacer al niño, niña o adolescente como quiera y como pueda, pues también es hasta cierto punto un poco de violencia y termina siendo negligencia. Claro. Pero principalmente lo que vamos a hacer, los papás o mamás, pues no van a exigir nada, ¿no? O sea, si en la escuela saca 6, perfecto, ¿no? Ahora, voy a hacer también como haciendo un pequeño paréntesis, o sea, no quiere decir que si mi hijo saca 6 y no lo regaño, ya soy permisivo, ¿no? O sea, para nada, también hay que generar contexto. En mi caso, por ejemplo, es así como que, bueno, ok, si yo noté que te esforzaste, que fue lo que, o sea, bien, o sea, está bien, digo, para mí un número no define lo que es mi hijo, pero Ajá, pero si no le exijo en ningún sentido, ¿no? Si a lo mejor yo veo que le cuesta la escuela y lo apoyo, pero si yo veo que le cuesta la escuela y no lo apoyo y además se sale a jugar fútbol todas las tardes y no hace las tareas, bueno, ahí ya estaríamos tal vez yéndonos a la parte permisiva, pero sí, o sea, si su hijo saca 6 y no lo regaño, pues tampoco tiene nada de malo, porque justo un 6 no va a definir pues la calidad de tu hijo, ¿no? Y también a veces pues las calificaciones o la escuela o ciertas materias pues no son para ciertos niños o niñas, ¿no? Que caen mucho como de hacer como a mi hijo mi amigo, ¿no? O sea, claro, no son sus amigos, señores, por favor. Hay que marcar esa línea, o sea, generalmente en las familias debe existir una jerarquía. Mamá y papá deben de estar arriba, o sea, y eso es como por propia salud. Cuando empiezan a existir estos estilos de crianza que no son como los más adecuados, las jerarquías se mueven. Por ejemplo, en el negligente, a veces el hermano mayor puede estar a la par de la mamá. Y acá en el estilo de crianza permisiva también puede llegar a pasar eso. O sea, subo a mi hijo a la par que yo porque ahora somos mejores amigos y entonces mi autoridad decae. Y él empieza a tomar decisiones en casa, que no es que esté mal porque tienen derecho a participar en las decisiones de casa, pero empieza a tomar todas las decisiones. Y yo ya no tomo nada como mamá, entonces pues sería como un estilo de crianza permisivo y también caería un poco en la negligencia. Se van a doblegar siempre las mamás o papás que tienen este estilo de crianza a todos los caprichos de sus hijos o hijas, ¿no? Como, ay, bueno, ¿quieres esto? Sí, no te preocupes, mijo, no tengo dinero, pero te lo compro y te lo compro siempre, no importa que no tengamos dinero y a ver cómo le hago mañana. Si somos permisivos o permisivas, no vamos a poner ninguna norma y no quiere decir que tener normas esté mal, siempre y cuando obviamente esté equilibrado. Se siente que si responsabilizamos a nuestros hijos o hijas o si les regañamos, le vamos a traumar. No es tanto así, por eso pues ahora actualmente de un tiempo para acá pues hay otros estilos de crianza, como por ejemplo el estilo de crianza respetuosa, ¿no? Que es como un poquito más responsable y entonces sí regaño a mi hijo, pero le explico por qué le regaño, ¿no? Pero si yo de plano no le digo nada y no le hago incluso saber que está haciendo mal o que está cometiendo un error, pues entraríamos en el estilo de crianza permisivo y hasta cierto punto también un poco en negligencia porque le vamos a afectar a largo plazo.
¿Cómo son las características de comportamiento de un hijo de padres permisivos? Definitivamente, pues socialmente no se suelen adaptar mucho porque pues hacen lo que se les da su gana, ¿no? O sea, en la escuela van, rompen, le gritan a la maestra, le pegan al compañerito, no tienen un límite alguno y eso empieza a repercutir en sus cuestiones sociales. A largo plazo también en la vida adulta les cuesta mucho incorporarse a la vida adulta, a un trabajo que tiene reglas, a estudiar a una carrera que tiene reglas, ¿no? Porque pues no están acostumbrados o acostumbradas a las reglas. No van a tener autocontrol, también a veces esta parte emocional pues se les puede ir de las manos y a veces tienden a ser impulsivos o impulsivas, también entendiendo que va a depender mucho de las características de cada persona. Van a ser inmaduros o inmaduras, van a mentir a toda costa con tal de no asumir consecuencias, van a ser desobedientes, puede existir también inseguridad, baja autoestima, van a tener frustración, van a ser más agradables, ¿no? Personas, pues se pueden ver como personas alegres, agradables, pero sin límites, básicamente sin ningún límite. Ok. Wow, qué peligroso, porque esto también, si lo trasladamos a que ellos se acostumbran a hacer lo que ellos quieran, pues esto también puede salirse de control. Creo que sí, no medimos, no sabemos los alcances que pueda tener una educación permisiva, o sea, una educación sin límite alguno. Es muy peligroso, ¿no? Sí. Sí, es peligroso, tanto a corto como a largo plazo, porque las niñas, niños o adolescentes que se desarrollan este tipo de crianza, pues les cuesta mucho la vida adulta, les cuesta mucho la vida laboral, les cuesta mucho la vida escolar, la vida en pareja, les cuesta mucho vivir la vida. Y ahora vamos a llegar la crianza democrática. ¿Cómo es esta crianza? Pues esto va también como muy aunado a la crianza respetuosa que mencionaba hace rato. Pero bueno, la crianza democrática pues básicamente es que tus hijos e hijas sepan que eres su papá o mamá, sepan a nivel de jerarquía que tú estás acá, pero que también puedan confiar en ti y que puedan tener la capacidad de que si algo les pasa, lo puedan platicar contigo. Saben que si cometen un error, les vas a llamar la atención, pero no van a tener así un miedo excesivo. Exacto. O no van a tener pues esta parte de que pues me vale, ya lo hice, sino como que saben que va a tener una consecuencia sus acciones y se va a desarrollar también mucha comunicación. De hecho, en esta parte de la crianza democrática, entre algunas características que también considero importantes, es que vamos a utilizar mucho la inteligencia emocional, pero también le vamos a explicar mucho a nuestros hijos e hijas por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Ahora, no quiere decir que una crianza democrática es, bueno, te voy a explicar por qué te pegue. No, porque ahí no entran para nada mucho más el diálogo, ¿no? A lo mejor yo tiré el vaso de agua, ¿no? Yo, niño de 6 años, tiré el vaso de agua y pues fue un accidente, ¿no? Pero entonces papá o mamá tendríamos que a lo mejor llamar la atención y decirle, oye, el vaso es de vidrio, lo acabas de tirar, es algo que no puedes hacer porque se rompe y te puedes cortar y porque además pues puede tener una consecuencia si estás en algún lugar, claro, ¿no? Por ejemplo. Pero de una manera tranquila, haciendo que pues el niño o niña entienda, con un lenguaje también que entienda. Adecuado, claro. Adecuado. Ahora, no quiere decir que, o sea, yo sé que a veces también como mamá o como papá explotan, ¿no? Es así como, es que, ¿por qué tiraste el vaso? Te estoy diciendo, ¿no? Pero lo más ideal de esta crianza es, pues, hablar tranquilo de lo que pasó y explicar. Incluso si tuve un error, porque también somos seres humanos, no nos podemos equivocar, pues sí explicar, oye, hace rato te grité, ¿no? Sé que estuvo mal, no tenemos que reaccionar así, lamento si a lo mejor me excedí, hay que tener cuidado con el vaso, trataré de que no se repita, ¿no? Para que igual el niño o niña no asocie que los gritos y esto de las peleas, los golpes, pues son una manera. En la crianza democrática también podemos aceptar, los papás o las mamás, cuando tenemos algún error y dialogarlo. En la crianza democrática básicamente se da mucho de llegar a acuerdos con el niño o niña, siempre y cuando sigamos poniendo límites. O sea, no quiere decir que si el niño o niña me dice, oye, ¿sabes qué? No me quiero bañar hoy, le diga, bueno, pues sí, ¿no? Órale, ya llegamos al acuerdo y no te bañas hoy y tiene que ir a la escuela, ¿no? Claro. No, o sea, tampoco se trata de eso. Lo democrático tiene que ver con elegir su bienestar,
pero también como poniéndonos de acuerdo, a lo mejor en esto de, pues no me quiero bañar, oye, pero pues es que si no te bañas, pues no puedes ir hacia la escuela, etcétera, ¿no? Es más, a ver, proponme algo. ¿Nos vamos a bañar? Sí, nos vamos a bañar. Eso no es negociable porque te tienes que bañar. Pero a lo mejor después de bañarte y después de ir a la escuela, pues podemos hacer una actividad, como ves, ¿no? Y es como ir generando estos acuerdos mutuos para que igual pueda ir asociando que el diálogo existe y que no se va a hacer lo que él quiera, claro está, ¿no? Pero que sí puede llegar a negociar ciertos puntos, no todos, pero ciertos puntos. Va a existir como mucha confianza y sobre todo pues no va a haber castigo físico, ¿no? Eso sí, aquí no. Respeto ante todo, ¿no? ¿Y cómo son las características de estos pequeñitas y adolescentes que tienen este tipo de crianza? En primera, van a tener mejor desarrollo escolar, ¿no? Porque van a tener mayor confianza, porque van a tener mayor acompañamiento en clases y en casa, ¿no? Porque si a lo mejor yo, niña, no le entiendo algo de matemáticas, pues voy a poder acudir con mi mamá o con mi papá o con mi cuidador o cuidadora primaria para que me explique, sin el miedo de que me va a pegar o sin el miedo de que me va a gritar o sin el miedo de que no me va a decir, pues hazlo como puedas, ¿no? Entonces eso pues va a ayudar a que nuestro rendimiento escolar como niñas o niños pues sea mejor. Vamos a ser más independientes, ¿no? Otra característica es que va a haber un buen autoestima, un mejor autocontrol de nuestras conductas, una mejor gestión emocional, pues tienden a ser como más populares, ¿no? Les tienden a seguir más otros niños y niños, porque pues son personas agradables, son personas que no explotan tanto, pero también son personas que pues por su autoestima, por su adecuada autoestima, pues, pueden llegar a desarrollarse un poquito más socialmente, van a ser activos, pueden llegar a ser creativos, pueden llegar a desarrollar capacidades personales como mucho mejor que las personas que tienen estos otros estilos de crianza. Van a ser un poco más persistentes en lo que se propongan o en sus objetivos. Van a ser más interactivos y van a tener mejores valores, entendiéndolo a lo mejor sí desde la parte moral, pero también desde la parte de qué es importante para mí y qué objetivos tengo. Ok, ya me identifiqué a lo mejor con algunos tipos de crianzas y con algunas de estas conductas de tipos de padres o madres. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Sobre todo, digo, cuando están pequeños y nos damos cuenta, pues tenemos una gran oportunidad de un tiempo amplio, ¿no? Para corregir a lo mejor estas conductas y evitar a que lleguen adolescentes o adultos pues con todos estos conflictos. ¿Cuál es la mejor forma de decir, bueno, ya identifiqué que estoy en este tipo de crianza, ya me di cuenta, ¿qué hacemos? El paso 1 es como mirarnos, ¿no? O sea, como tratar como mamá o como papá de admitir los errores que podríamos estar cometiendo. Porque muchas veces lo que pasa es que hay como un punto de adultocentrismo donde yo soy el adulto y yo no me puedo equivocar y quien tiene que cambiar es mi hijo o hija, ¿no? Y pasa mucho que a veces ya identifiqué que tal vez no estoy haciendo lo mejor, pero mando a mi hijo o hija a terapia y me desentiendo, ¿no? O le echo la culpa a la maestra, o le echo la culpa a su papá. Entonces, de los primeros pasos es identificar más o menos por dónde estoy y responsabilizarme o aceptar que tal vez no estoy haciendo las cosas de la mejor forma. Otro punto, pues obviamente sería como acudir con un profesional para que me oriente y vea más o menos cómo puedo pues mejorar mi crianza o mis actitudes como mamá, como papá. Pero también un punto importante es aceptar mis errores como mamá, como papá, dialogarlo con mi hijo o hija, entendiendo el contexto, claro está, ¿no? O sea, no siempre que nos equivoquemos vamos a decirle, híjole, perdón, hijo o hija, me equivoqué, ¿no? No, también hay que entender bastante el contexto y sobre todo educar con el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces le decimos a nuestro hijo o hija, ¿no? Deja el celular y yo estoy ahí, ¿no? Dale, dale. Entonces, también como tratar de ser lo más congruentes posibles con las conductas que quisiéramos que nuestra hija o hijo tuviera, porque si yo no quiero que mi hijo o hija se pelee en la escuela, pues no le voy a estar gritoneando, ¿no? Si yo no quiero que mi hijo o hija, pues a largo plazo se deje o sea muy pasivo o pasiva, pues no lo voy a estar educando a través del miedo, ¿no? Que ni siquiera sería educación, sería pues imposición y autoritarismo. Ok, pues muy interesante, Gaby, gracias. ¿Alguna aportación que quieras hacer? Sí, claro que sí. También pues hay como algunas mamás y papás que
que se meten mucho al rol de la culpa, ¿no? Ujú. Que también tiene que ver mucho con el control, como del sacrificio. Y son esos mamás y papás que dicen, no, es que yo estoy dando por ti y tú no me valoras, ¿no? Y también educar a través de la culpa o del sacrificio, pues también a largo plazo ni nos va a funcionar, ¿no? Con nuestros hijos o hijas, porque puede llegar un punto donde a lo mejor, pues, el hijo o hija se separe, se harte de esas conductas o genere una dependencia enorme, y eso pues también va a ser muy negativo a largo plazo, que tendría que ver mucho con la sobreprotección. Y también que pueden estar algunos estilos de crianza intermitentes, ¿no? O sea, no quiere decir que el democrático esté con el autoritario, porque eso no sería una combinación, pero a lo mejor sí puedo tener democrático permisivo, donde a lo mejor se da un poquito más, o puedo a lo mejor irme a los dos extremos, entre el ser autoritario y el ser permisivo, y eso genera un montón de confusión, o sea, y más consecuencias, ¿no? Entonces, como sugerencia, sí hay que tener mucho cuidado en cómo nos desenvolvemos con nuestros hijos o hijas, porque pues todas las conductas que les estamos inculcando, cómo nos están mirando, porque al final, y los seres humanos en general, aprendemos mucho a través pues de la observación, ¿no? Entonces, si yo miro que mi mamá o que mi papá hacen ciertas cosas, yo lo voy a replicar, o al contrario, voy a querer hacer todo, pues sí, como todo al revés, ¿no? Si yo tengo un padre súper autoritario, pues ahora voy a ser súper permisivo, y entonces hay que cuidar mucho eso, porque la relación como de mamá, papá con hijo o hija, pues puede llegar a fracturarse a largo plazo, y eso también va a generar otras consecuencias. Y también la relación, o más bien el desarrollo que tenga nuestro hijo o hija, también se puede ver mermado o puede tener muchas dificultades que podrían prevenirse a largo plazo. Claro, totalmente. Gaby, pues muchísimas gracias por esta información valiosísima. Si ustedes se identificaron con alguna de este tipo de crianzas, que estoy segura que sí, como dice Gaby, siempre hay una solución, y la primera es informarnos, ya lo estamos haciendo. Ahora, busca ayuda profesional, eso nunca nos vamos a cansar de decírselos aquí. Busquen ayuda, y si tus hijos ya están incluso en la etapa adolescente o que ya son adultos, hablamos de adultos legalmente, ¿no? Que para mí todavía siguen siendo muy jóvenes, pero digamos que ya tienen 18, también hay esperanza. O sea, empiezas a tratarte, y por experiencia quiero decirles que basta con que un miembro de la familia tome la decisión de empezar a tratarse y empiece a generar un cambio, y todo lo demás es como un efecto dominó, porque tú ya no vas a actuar ni a responder de la misma manera. Te equivocas como padre, sí, pero al mismo tiempo también tener, como decía Gaby, y esto se los puedo compartir desde mi experiencia, el tener también como esa humildad de reconocer tus errores e ir con tu hijo o hija y decirle, me equivoqué, pero no quitar la parte de la dirección, ¿no? Eso también funciona muchísimo, porque vas generando un vínculo y un canal de comunicación. Y como decía Gaby, lo quiero puntualizar, ¿no? Cuando tú tienes este tipo de crianza donde el diálogo, el respeto, se va como prevaleciendo en la relación, si algún día, por alguna circunstancia, tu hijo o hija se encuentra en una situación complicada, no dudes que él va a correr a ti para buscar ayuda y para salir incluso de una situación complicada. O sea, eso yo lo he vivido. Puede ser que por el momento a lo mejor sientas que él está en una situación complicada y que tú pierdes el control y no puedes cómo ayudarlo. Él siempre va a regresar, porque creaste ese canal de comunicación y él tiene la confianza suficiente para regresar a su lugar seguro y poder retomar el camino. Gaby, muchas gracias por estar aquí. ¿En dónde te podemos encontrar? De verdad, busquen a Gaby, se las recomiendo ampliamente. Pero antes de que nos des tus redes sociales y todo, quiero agradecerte por apoyar este proyecto. No, igual muchas gracias a ti, Clau, por seguir con este proyecto, por querer ayudar a las personas, y yo con gusto aquí voy a seguir. Y sí, o sea, la finalidad, como veo del proyecto principal, pues es informar, difundir, que las personas puedan entender o identificarse con algunos puntos, y que pueda ser ese pequeño primer gran paso para mirar su salud mental, ¿no? Observarse y actuar. No solo frente a la salud mental, sino frente a otros temas. Y bueno, pues mi número es 771-196-4072.
Me pueden encontrar en Facebook como Psicología Integral de Vanguardia y me encuentro en la calle Doctor José María Banderas, número 102-1 en la colonia Doctores, en Pachuca. Gaby, pues muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Compartan esta información, regálenme un like y nos vemos la próxima. Chao.